Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Muy buenos días, mis amados leones y leonas de Rema y remanentes, sean bienvenidos una vez más. Les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua HaMashiach ben David. Es un honor estar nuevamente con todos ustedes. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges ben Yosef. Seguimos orando para que, caramba, esto se le revele a mucha gente que hoy están batallando, no solamente contra esta palabra, sino contra la plaga, producto de no creer y aún más, de hablar lashon hara contra esta palabra. Ciertamente su pecado permanece. ¿Usted cree que alguien se va a salvar porque sepa hablar hebreo? ¿Usted cree que alguien se va a salvar porque dé clase de raíces hebreas? Claro que no. Los únicos que se van a salvar de ver la ira del Eterno en este mundo y en el venidero son aquellos que vivifiquen la Sagrada Torah, que la vivan. Son los únicos. Todos los demás verán la ira del Eterno. Todos. Los evangélicos podrán decir lo que quieran, los testigos de Jehová, pero hay muchas personas que van a llegar al punto de tener que escuchar al propio Yahshua HaMashiach diciéndole: apártate de mí, yo no te conozco a ti, violador de la Torah, yo no te conozco. Muchos han declarado, bueno, que me lo diga, pero todo esto, mis amados hermanos, forma parte del plan también, y es bíblico. ¿Y dónde aparece eso en la Biblia, Roy? En una información que el mundo del cristianismo no maneja. Si usted le pregunta a un apóstol con 5 posgrados en estudio bíblico, graduado en Harvard, ¿cuántas personas salieron aquel día sacados por Moshe Rabenu de Egipto? Te van a decir que aproximadamente 3 millones de personas. Y es posible incluso que te diga que de esas 3 millones, 2 millones eran del pueblo de Israel y 1 millón eran extranjeros. Pero hasta ahí. La pregunta es, mi amado apóstol, erudito de la Sagrada Escritura, ¿cuántos pertenecientes a la casa de Israel se murieron? ¿Cuántos decidieron no creerle a Moshe? ¿Cuántos decidieron quedarse en Egipto? Eso no te lo va a responder. ¿Salieron 2 millones? Sí, pero se murieron 8 millones de israelitas, de hebreos, que sabían hablar hebreo, que conocían la Torá, que cantaban salmos en hebreo, pero que nunca creyeron en el Elohim de Israel, que decidieron dudar de la palabra que el Eterno le estaba dando al profeta. Eran 10 millones de hebreos, de los cuales 2 millones salieron, fueron libres, pero 8 millones perdieron la vida. Por eso cuando tú escuchas la palabra remanente, tú tienes que temblar, porque la palabra remanente te dice a ti que es una porción pequeña del todo. En ese caso, ese remanente fue del 20%. De 10 millones, 2 millones se salvaron. Un remanente. Cuando yo te digo rema y remanente, tú tienes que entender que rema es el todo, pero remanente es el grupo que se va a salvar. Roe, ¿quiere decir que no todo el que entre a rema se va a salvar? Así es. Solo aquellos que estudien, enseñen y vivan lo que aprenden aquí. ¿Quiere decir que muchos de los que están en rema pueden morir? De hecho, es así. Todo aquel hipócrita, todo aquel doble cara, todo aquel que venga con doble agenda, todo aquel que sea una cosa delante de mí y otra en la calle, todo aquel que tenga un plan oculto, todo aquel que no pueda controlar su lengua, todo aquel que no pueda soportar en las tentaciones, ese verá la ira del Eterno. Ese vivificará la plaga por no haber querido vivificar la Torah. O es plaga o es Torah. Tú decides. Ayer les dejé, mis amados hermanos, una pregunta en la mesa. ¿Quién es Yahshua ben David? Muchos me enviaron mensajes respondiendo. De alguna u otra manera, en todos había algo de verdad. Pero tal vez yo le voy a dar una respuesta que usted no se espera. De la siguiente manera: Yahshua ben David fue un nacido judío de la casa de David, circuncidado al 8º día de su nacimiento, rescatado en el templo de Jerusalén a los 40 días de nacido, según lo ordenado y tipificado
por la ley del Pidyon Javén, educado en el estudio de la Torá por su madre y por su padre, Miriam y Joseph, y que fue sumergido en el río Jordán de Israel, y que fue empoderado por el propio Yod-Hei Vah-Hei para hacer milagros, señales, maravillas y prodigios ante el pueblo de Israel, con una clara propuesta de redención final para el pueblo de Israel y para todas las naciones, y que por algunas circunstancias especiales fue muerto salvajemente por mano de los romanos, en conchupancia con los religiosos del templo de aquella época, y que fue sepultado en una tumba como se sepultaba a cualquier judío cerca de la ciudad de Jerusalén. Fin de la historia. Yahshua muere como un héroe del pueblo hebreo. Yahshua muere como uno que pensó que era el Mashiach. Uno que estaba firmemente convencido que si ese liderazgo del templo de Jerusalén en sus días hubiese aceptado su propuesta, él habría traído o habría provocado el establecimiento de la edad mesiánica para el pueblo de Israel. Yahshua vivió y actuó todo el tiempo que vivió en la tierra de los vivientes como un judío piadoso, absolutamente seguro que era el propio Yod-Hei Vah-Hei quien lo capacitaba para hacer lo que estaba haciendo, para actuar como actuó, para enseñar lo que enseñó. Le llegó el día de su muerte y lo enfrentó valientemente, con dolor, con mucha angustia. Sí, era un ser humano, como tú y como yo, sudando grandes gotas de sangre. Él no era un ángel, no era un Dios el que estaba muriendo en aquel madero. No era Dios el que entregaba su vida. Era un hombre de carne y hueso. Esos discípulos avergonzados, pensando que era un falso Mashiach más, al tercer día vieron la gloria del Eterno. La resurrección de Yahshua cambió todo, mis amados hermanos. Hashem lo exalta y lo hace Adón, Ben Elohim y Mashiach, y le da un nombre que es sobre todo nombre, Ben Elohim. Y en ese momento se cumple, como ya usted sabe, el Salmo 2. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Verso 7. Salmo 2, verso 7. Yo quisiera preguntarles, ¿de qué otra cosa las ediciones cristianas posteriores de los evangelios romanos acusan a Yahshua? ¿De qué más lo acusaron? Lo acusaron de haber violado el Shabbat, eso es falso. Lo acusaron de haber blasfemado contra el nombre del Eterno, también es falso. Lo acusaron de haberse autoproclamado el Hijo de Dios, también es falso. Para la teología cristiana romana, sentarse a la diestra del Eterno significa ser divino. En otras palabras, solo uno que sea Dios podría sentarse a la diestra de Dios. Esa es la cosmovisión del cristiano romano. Y como Yahshua se vio a sí mismo sentado, y así lo manifestó, sentado a la diestra del Eterno, eso para los cristianos que interpretaron la escritura hebrea significó ser divino como Dios, porque Dios es divino. Y lógicamente los cristianos pensaron que los hebreos verían eso como una blasfemia, compararse con Dios. Por eso lo editaron de esa manera en lo que ellos llamaron Nuevo Testamento. Es un guión fabricado en Roma. Siempre lo repito, si usted quiere creer en ese guión, pues créalo, pero ya sabes la verdad. Que tú creas o no creas en ese Nuevo Testamento no va a cambiar la verdad. Pero cuando nosotros hoy en día, mis amados hermanos, con los lentes hebreos, vemos esta declaración de Yahshua, nosotros de ninguna manera lo asociamos con esa idea. ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos, para la gloria del Eterno, que en la tradición hebrea, en la perspectiva hebrea, no solamente Yahshua, sino que Abraham Avinu, Abraham, el padre de la Emuná, está sentado también. Y antes que Yahshua, en el trono de Hashem, está allí compartiendo esa gloria. Y por el hecho de que Abraham esté sentado al lado del Eterno, ¿significa eso que Abraham es otro Dios? ¿Significa eso que nuestro padre Abraham es una deidad? Por supuesto que no. Ahora, si esto no constituye una blasfemia en el mundo hebreo, Roe, entonces, ¿qué constituye una blasfemia? Bueno, déjeme responderle, pero les voy a pedir primero, a ver si ustedes pueden encontrar
un solo caso en el que Yahshua ben Yosef haya cometido ese delito capital. Busquen, cuando tengan tiempo, busquen a ver en qué momento Yahshua blasfemó contra el Eterno. En el mundo hebreo, blasfemar contra Adonai es un pecado feshat, es decir, un pecado de muerte. Solamente puede ser pagado con tikaret, la pena de muerte. Tikaret, cortar el alma de esa persona de la tierra. Blasfemar contra el Eterno es maldecir al Eterno. Es una prohibición extrema de la Sagrada Torá, que aplica incluso a los gentiles y que aplica incluso en el sistema jurídico válido para todas las naciones. Maldecir a Yud-Hei Vah-Hei, Lo Alenu, es un acto voluntario de irreverencia desafiante, atribuyendo deshonor al propio Adonai. Es degradar el honor del Eterno. Y en este sentido, todo lenguaje bajo, todo lenguaje grosero, todo lenguaje falta de respeto asociado al sagrado nombre de Yod-Hei Vah-Hei es catalogado como blasfemia. Toda expresión de odio, toda expresión de desafío contra el cielo, contra el reino del Eterno, usando palabras groseras, palabras irreverentes, palabras escandalosas contra el Eterno, o simplemente hablando del ser más sagrado que existe, de una manera ligera, de una manera irónica, de una manera de burla, con falta de respeto, sin sentido, con desprecio. Eso es catalogado como blasfemia. En nuestra perspectiva hebrea, blasfemar contra Yod-Hei Vah-Hei, si lo haces en frente de otros, bueno, es una blasfemia pública. Si lo haces en tu mente, es una blasfemia en privado, pero es blasfemia. Y sea como sea, esa blasfemia indefectiblemente debe ser penada con la pena capital. Ay, ay, ay. Les voy a poner este ejemplo en la Sagrada Torá sobre esto que les estoy hablando. Levítico 24. ¿Qué dice? Vayikra 24. Dice, y el hijo de la israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moshe y le pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces Moshe consultó a Hashem qué hacer ante este caso de blasfemia pública contra el Eterno. Y esta es la respuesta que Moshe Rabenu recibió de parte de Hashem. Saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apedree, y hablarás a los hijos de Israel diciendo, si alguien maldice al Eterno, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor, ciertamente ha de morir. Toda la congregación lo apedreará, tanto al forastero como al nativo, es decir, tanto al hebreo como al gentil, cuando blasfeme el nombre. Cuando blasfeme contra Hashem, contra el nombre, ha de morir. Eso es blasfemia según la Sagrada Torá. En otras palabras, mis amados hermanos, maldecir el nombre del Eterno en presencia de al menos 3 personas, que indica ya, por supuesto, un acto público y notorio, coloca a esa persona en una posición de ser acusado de blasfemia. Entonces, un tribunal que no es cualquier tribunal de la tierra de los vivientes, sino un tribunal celestial, condenará a esa persona a muerte por maldecir el nombre del Eterno. Ahora yo pregunto, ¿aplica esto a Yahshua ben Yosef de alguna manera? O sea, perdón, ¿hizo esto Yahshua ben Yosef alguna vez? ¿Cometió Yahshua una falta semejante a la que estamos hablando? ¿Yahshua en alguna de sus manifestaciones, bendito sea el nombre del Eterno, Yahshua hizo algo de esto? Jamás y nunca Yahshua cometió una falta de este tipo. Jamás, ni de palabra, ni de obra, ni de pensamiento, cometió blasfemia contra el Eterno. Hay muchas maneras de blasfemar contra el Eterno, mis amados hermanos, no solamente de palabra, de acto, de pensamiento. Hay gente que está hoy sentenciada a muerte por blasfemia contra el Eterno y no tienen ni idea de esa sentencia todavía. Andan por ahí y están sentenciados a muerte. Viendo esto, pues vemos aquí que a pesar de esto, los editores cristianos posteriores
de ese mal llamado Nuevo Testamento, ignorando toda esta información que yo les estoy dando a ustedes en este momento, vendieron al mundo entero la idea de que los hebreos acusaron a Yahshua de blasfemia, por decir que él era el Ben Elohim, por decir que él iba a sentarse, lo verían, que lo van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Yod-Heh-Vah-Heh, y que por eso lo acusaron de blasfemar contra el nombre del Eterno. Una total y absoluta locura, mi hermano querido. Y eso está en tu Biblia. Por eso cuando a mí me ha dicho alguien, usted está judaizando al pueblo, y yo le pregunto, amado hermano o amada hermana, ¿usted podría decirme qué es un judío para usted? Bueno, un judío es cualquiera que sea de Israel. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que para mi cosmovisión, todo el que sea venezolano para mí es maracucho? ¿Qué pensaría usted? O para mí, todo el que sea venezolano para mí es gocho. ¿Qué pensaría usted? Usted me diría a mí, hermano, perdóneme, pero usted no conoce lo que está diciendo. Porque los gochos son del Táchira, hermano. Los maracuchos son del Zulia. Los llaneros son del llano. O sea, usted no me puede decir a mí que todos los venezolanos tienen el mismo gentilicio. Perdóneme. Usted no puede decirme a mí que eso es así porque es mentira. Lo mismo pasa con la gente que no conoce esto. Entonces, todo lo que tenga que ver con la Torah es judaísmo. Imagínese usted la locura, mi hermano querido. ¿De qué más acusaron a Yahshua? Pero, Roy, cuando usted dice que lo acusaron, ¿quién lo acusó? Los cristianos. Los cristianos posteriores, los que acomodaron el traje a la medida de ellos. ¿De qué más lo pusieron ahí? ¿De qué más lo acusaron? Los evangelios que tú tienes en tu mano resaltan o relatan que vinieron unos judíos y acusaron a Yahshua de amenazas de destruir el templo. Eso está en tu Biblia. Lo hemos oído decir. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue lo que dijo. Y sabes que en la perspectiva hebrea, eso no es causal para condenar a nadie a muerte. Decir eso no es causa para condenar a nadie a muerte. ¿Sabes por qué? Porque fueron los propios profetas hebreos los que anunciaron la destrucción del templo muchísimo antes que Yahshua Mashiach. El hecho que Yahshua haya anunciado la destrucción y la reconstrucción del templo de Jerusalén, ya sea a nivel metafórico de sí mismo, porque también él hablaba de él en esta expresión como templo del Eterno, que va a ser destruido y va a ser levantado al 3er día. Pero también a nivel profético del templo mismo, eso no constituye para nada un delito de pena de muerte en la perspectiva hebrea, ni en la Torá, ni siquiera en la halajá judía. Basta con leer al profeta Ezequiel para uno darse cuenta que la destrucción y la reconstrucción posterior del templo formó parte de la tradición profética a la que Yahshua perteneció en sus días. Eso está ahí. Si Yahshua habla de la destrucción del templo, ya otros profetas que lo antecedieron a él habían profetizado lo mismo. Por lo tanto, haber profetizado la destrucción del templo de Jerusalén no constituye ninguna ofensa, ninguna violación de la Torá. Todo lo contrario. Es una evidencia, es una confirmación del enorme nivel de profecía que operaba sobre Yahshua ben Yosef. Ningún juez de Israel habría acusado a Yahshua por haber anunciado la destrucción del templo. Todo lo contrario. El hecho de que ahora sabemos que en los días de Yahshua el templo se convirtió en un brazo de operación de los romanos para oprimir al pueblo hebreo. Ahora sabemos que los oficiales del templo, que aquellos hombres religiosos del judaísmo que estaban a cargo del templo en ese tiempo, eran unos corruptos, unos sátrapas, unos lacayos del imperio romano. Saber eso ahora significa, mis amados hermanos, una gran ventaja. Significa que ningún sabio judío, mucho menos los fariseos, piadosos, me refiero a los fariseos que sí creyeron en Yahshua, que lo reconocieron, habrían podido pedir a las autoridades que lo llevaran al madero, porque él dijo que el templo iba a ser destruido y iba a ser reconstruido. Eso no cabe en la cabeza de ningún hebreo. Por eso repito, mis amados hermanos, para aquellos que están todavía peleando, pulseando con Hashem, aquí el tema, mis amados hermanos, no es la palabra. Porque la Torá que tienes tú en tu mano, se llame Reina Valera o le pusieron la marca que sea, es la palabra
de la cual yo te estoy hablando. Es la misma palabra. ¿Está corrompida? Sí. ¿Le añadieron? Sí. ¿Le quitaron? Sí. Pero te estoy hablando de la Torá. Te estoy hablando del Tanaj hebreo. El problema no es la palabra. El problema es la perspectiva con la cual tú aprendiste esa palabra. Eso es lo que nosotros estamos tratando de cambiar. No la palabra. Nosotros estamos predicando con la palabra original para que tú te des cuenta dónde están los cambios, dónde añadieron, dónde quitaron, qué hicieron y por qué lo hicieron. No es nada más, mira, aquí le quitaron y aquí le pusieron. No, perdóname. Aquí le quitaron por esto y por esto. Y aquí le añadieron para lograr esto y esto y esto. Esa es la idea. Pero tú tienes que entender que el problema tuyo con respecto a la palabra no está en la palabra, está en tu visión, en tu manera de interpretar eso. Ponía el ejemplo de el Rav Shaul HaTarsi cuando dice, bueno, pidan que les den el don de lengua. ¿Qué piensa un romano? Quema rama seca, vaca brinca la baranda, quimbala, cumba, quimbamba. Eso era lo que estaba hablando él, hermano. Y el Rav Shaul diciéndole, oren al Eterno para que les dé la capacidad de predicar en varios idiomas, para que vayan por el mundo y prediquen. Si llegan a Etiopía, puedan hablar en etíope. Si llegan a Egipto, puedan hablar en egipcio. Si llegan a Fenicia, puedan hablar en fenicio. Pero perdóname, ¿cómo puedo pensar yo que el Rav Shaul le estaba diciendo a los hermanos que le pidieran a Hashem que los pusiera a hablar como un demonio, hermano? O sea, perdóname, por favor. Entonces usted va a Roma, al Vaticano, y ve la estatua que le hicieron a Moisés, y usted dice, bueno, aquí está, viste, que sí tenía los 2 cachos, ahí está. El hombre tenía 2 cachos. No, mi hermano, tú no puedes creer en eso, porque eso es una perspectiva grecorromana, hermano querido. Ponía el ejemplo, si una persona se le está muriendo el papá, y el viejito le dice, hijo, yo tengo que decirte algo antes de morirme. ¿Qué será, papá? Bueno, que yo no soy tu padre biológico. Yo te crié, pero yo no soy tu padre. Tu padre es fulano de tal. El shock emocional, el shock sentimental, el shock que eso va a ocasionar en esa relación almática va a ser grande, hermano querido, pero esa es la verdad. Y este hombre no quiere llegar al final de su vida sin que tú te enteres de la verdad. ¿Qué vas a hacer? Entonces te vas a poner bravo, le vas a reclamar al pobre viejo que se está muriendo. Bueno, porque él, ¿por qué no me lo dijeron antes? Yo tengo 60 años creyendo que tú eres mi padre. No, perdóname, vale. Ahora tienes que lidiar con esa verdad. Esa es la verdad. En otras palabras, el propio Yod-Heh Vah-Heh ya había dicho por boca de los profetas que él rechaza la idea de tener que morar en medio de un pueblo corrupto, como fue el caso de los Kohanim, que administraba impíamente el templo sagrado de Jerusalén en aquellos días. Yahshua no hizo otra cosa que seguir siendo la voz de los antiguos profetas que anunciaron a los hijos de Israel que el propio Yod-Heh Vah-Heh iba a destruir el templo y a Jerusalén también, si no eran dignos de tal bendición por su mal comportamiento. Cuando a mí me preguntan, pero ¿cómo es posible que Dios va a querer cerrar la iglesia? No es que Dios quiere cerrar la iglesia. Es que Yod-Heh Vah-Heh está poniéndole final a ese templo de ladrones y corruptos. Eso es otra cosa. Hashem dijo, se acabó este dantesco espectáculo. Lo permití, pero hasta aquí. Esa es la verdad. Hace 2 años y medio, si hubiesen hecho lo que Hashem dijo, hoy en día no tuviésemos más de 400 pastores muertos. Esos pastores estuviesen vivitos y coleando y estuviesen predicando esta palabra. Hoy en día, esas iglesias que hoy están cerradas estarían abiertas, pero no como iglesias cristianas, sino como templos de la Sagrada Torá. Pero no lo creyeron, no lo creyeron. Cuando veo un pastor que dice, primero muerto que bañado en sangre, ya está listo. Usted lo dijo. Cuando veo un pastor que dice, si los pastores cristianos se mueren, es ganancia. Y si quedan vivos, es ganancia también. Cuando yo veo eso y yo escucho eso, yo digo, listo, ya lo dijo. ¿Hay que ser profeta para entender eso? No, mi hermano. Lo que hay es que tener temor del Eterno, para que el Eterno te revele. Con esta
explicación, mis amados hermanos. Echamos por tierra totalmente la teología cristiana romana de que Yahshua fue acusado de amenazar con destruir el templo de Jerusalén y que fue sentenciado por ese delito. Descartado, falso, destruido ese argumento. Entonces, ¿de qué otra cosa podrían haber acusado a Yahshua para llevarlo al madero? ¿Qué más inventaron? Estoy hablando de Roma. Viéndolo bien, con la perspectiva hebrea, Yahshua pudo tener varios problemas legales. Si hubiese enfrentado a Moshe y hubiese expresado su intención de cambiar o de abolir la Sagrada Torá por otra ley, por otra dispensación, ahí sí. Si Yahshua ben Yosef hubiese manifestado, vengo a cambiar la Torá, vengo a eliminar esta ley, vengo a libertarlos porque ustedes no pueden vivir más por la ley vieja, sino que ahora el Nuevo Testamento soy yo y yo soy el de la gracia. Eso sí habría sido un grave problema legal para Yahshua. No solamente en sus días, sino en los nuestros también. Todo el pueblo, es más, de hecho, nosotros no estuviésemos aquí si eso hubiese sido así. Todo ese pueblo de Israel acepta el axioma del origen divino de la Sagrada Torá. Todos, las 12 tribus, aceptan que eso vino de Hashem. Nadie puede poner eso en duda. Me refiero a Israel. En otras palabras, hermano, Moshe no inventó esa ley. Moshe no inventó esa instrucción. Fue el Eterno, Yod-Heh Vah-Heh, quien se la reveló, quien se la transmitió y quien se la entregó en sus manos a Moshe Rabenu para nuestro pueblo, Israel, a partir del monte Sinaí. El problema aquí fue que los cristianos posteriores que editaron una y otra vez ese mal llamado Nuevo Testamento, especialmente los evangelios y las cartas del Rashaul, ignorando completamente cómo funciona el reino del Eterno, cómo funciona la Torá, cómo es la instrucción verdadera del Eterno, interpretaron los debates de Yahshua sobre la Torá con los diferentes grupos de judíos de su época. E interpretaron esa posición, esos debates, esos encontronazos que tuvo Yahshua con los religiosos, los interpretaron en Roma como que Yahshua tenía una posición contra la Torá. ¿Por qué? Porque los cristianos romanos interpretaron que los judíos del templo eran sabios de la Torá y que Yahshua estaba en contra de ellos. ¿Por qué? Porque los cristianos romanos piensan que hay una sola ley, que es una sola ley. Cuando la palabra dice ley, se refiere a la Torá. Así como creen que hay un solo Dios para todo el mundo y que todas las religiones tienen el mismo Dios, pero cada quien lo busca como le da la gana. Hermano, querido, ¿por qué usted cree que el mundo está como está? Pues porque Roma les enseñó que hay un solo Dios. Y ese Dios te lo busca como usted quiera. Lo importante es que tenga fe. ¿Te das cuenta? La mala interpretación, producto de la ignorancia, producto de la flojera, de la sinvergüenzura. El 99% de la gente que carga una Biblia en la mano no la lee, mi hermano, no la lee. La abre allá en la iglesia para aparentar que está estudiando. Perdóname, hermano. Y ese 1% que la lee no la entiende. Y si entiende algo, lo entiende al revés, porque está bajo la maldición de Orpaná. Esa es la situación de la iglesia cristiana. Cuando hablo de cristiano, por supuesto, hablo de católico y evangélico, que es el mismo Cristo para ambos. En otras palabras, cuando Yahshua debatió acerca de la Torá con esas figuras rabínicas, con esos líderes, representantes del judaísmo, que enseñaban en esas 24 academias aproximadamente que habían en la época de Yahshua, públicamente, con esta gente, eso no tenía para nada la intención de abolir, mucho menos destruir la ley de Moshe Rabenu. Esos debates no eran para eso. Aquellos debates no eran contra la Sagrada Torá. Aquellos debates eran alrededor de la Sagrada Torá. Muy diferente. Aquellos debates tenían un núcleo. Desde la perspectiva de Yahshua, era la Sagrada Torá. Desde la perspectiva de los rabinos, era el judaísmo, la ley de hombre, la religión. Yahshua interpretando y esgrimiendo lo que dice el Eterno a través de su palabra, y ellos esgrimiendo lo que dicen los rabinos, que lo que nos enseñaron nuestros rabinos a lo largo del tiempo. Esa es la verdad de esos debates. Pero ¿cómo lo interpreta Roma? Roma interpreta que Yahshua estaba en contra de la Sagrada Torá y que por eso él la abolió en la cruz, para implantar entonces un nuevo tiempo, una nueva dispensación llamada gracia a través de su sacrificio, y transferir ahora a la iglesia que él fundó con Pedro
todas las bendiciones de la palabra y que a Israel le caigan todas las plagas por muérganos, porque ellos mataron a Jesús. No voy a decir que es un cuento chino para no ofender más a los chinos, que ya están en la peor vergüenza de la humanidad. ¿Te das cuenta? Porque cuando tú escuchas a tu pastor diciendo que la iglesia es el Israel espiritual, ¿tú te das cuenta de dónde viene eso? Cuando escuchas a un apóstol diciendo que la iglesia es la novia y Cristo va a venir por la novia, hermano querido. Yo le dije una vez a un pastor, hermano, yo lo que veo es una novia con el vestido lleno de sangre, violada, espelucada, vuelta tariza, y veo a un novio con el cuerpo desmembrado, porque usted mismo lo ha dicho, que el cuerpo de Cristo está desmembrado. Entonces, ¿cómo es esto? Un novio con el cuerpo mutilado y una novia violada, ultrajada y con el vestido lleno de sangre. ¿Ese es el cristianismo? ¿Tiene sentido eso? Desde el punto de vista hebreo, por favor. Por favor. Por eso es que el cristianismo jamás pudo impactar al pueblo de Israel. Por eso es que cuando a ti se te abren los ojos espirituales y cuando Hashem te revela esta verdad, tú dices, pero bueno, ¿qué hago yo aquí, chico? Si el Mashiach nació en Belén de Judea y es judío y él mismo dijo, la salvación proviene de los judíos, ¿qué hago yo aquí en Roma? ¿Qué es esto? Esta es la verdad. Yahshua ben Yosef clara y contundentemente afirmó, y eso está en tu Biblia, repito, que ni les pase por la mente la idea de que yo he venido a destruir, a abolir la ley y los profetas. No he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. ¿Cómo interpreta un cristiano eso? ¿Cómo lo interpreta? ¿A qué ley se refiere? Es decir, lo que nos está diciendo desde la perspectiva hebrea, que es la nuestra, es que he venido a darle la interpretación correcta y la mejor manera de aplicación en la situación que ahora vive Israel. Eso es lo que les está diciendo. Yahshua no vino a salvar el judaísmo, ¿vale? Yahshua vino a restaurar la Sagrada Torá, demostrándole a todos que como ser humano de carne y hueso, nacido de hombre y mujer, él pudo vivirla. Y, bueno, la mayor garantía de lo que les estoy diciendo a mi hermano es que a los 3 días lo levantaron de entre los muertos para vida eterna. Esa es la mejor garantía, esa es la mejor confirmación. Los debates que ustedes ven en ese Nuevo Testamento cristiano romano entre Yahshua y los rabinos, los líderes del judaísmo de aquellos días en relación con la Sagrada Torá, no eran para abrogarla, sino para exaltar la Sagrada Torá. No eran debates para cambiarle algo, para añadirle, para quitarle, para cambiarle. No, eran debates para ver quién podía aplicar mejor la Sagrada Torá. Tú la aplicas como la interpretas, bueno, estás mal. Si tú interpretas mal la palabra, tú la vas a enseñar mal y la vas a vivir mal. Eso no hay que ser profeta para entenderlo. Pero los cristianos, unas generaciones después, totalmente desligados, por supuesto, de sus raíces hebreas e ignorantes completamente de la Sagrada Torá, ¿cómo entendieron ellos esos debates entre Yahshua y los líderes, los rabinos del judaísmo de esa época? ¿Cómo lo entendieron? ¿Cómo lo interpretaron? ¿Cómo interpretaron ellos, por ejemplo, cuando Yahshua dijo, oíste que fue dicho, pero yo les digo? ¿Cómo interpretan ellos eso? Cuando Yahshua le dice al pueblo, ustedes oyeron que fue dicho esto y esto, pero ahora yo les digo. Hermano, lo interpretaron como que Yahshua vino a destruir la Sagrada Torá y a cambiarla por otra. Ustedes aprendieron de la Torá que esto es así asado, pero ahora yo les digo que no es así, ahora es así asado. ¡No! Ustedes oyeron a los rabinos que enseñaron la ley judía, que enseñaron la ley de hombres, que los enseñaron a ustedes por la religión judía, esto y esto y esto. Pero yo les digo que eso no es así. Les digo que la Sagrada Torá dice así, 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 y es así como tienen que hacerlo, no como ellos dicen. Esa es la interpretación verdadera. Pero ellos no interpretaron eso así. Ellos interpretaron que Yahshua vino a decirle al pueblo hebreo, ustedes aprendieron esto y esto, pero no. Yo vengo a cambiar todo eso. ¿Te das cuenta? El portón gigantesco que le abrieron en Roma al demonio para que entrara en los cristianos, que hoy están sufriendo las consecuencias a nivel mundial. A nivel mundial. Esto es tan terrible, hermano querido. Algunas personas se sorprenden cuando les explico, por ejemplo, el significado hebreo de la frase que Yahshua dijo, al que te golpee una mejilla, devuélvele también la otra mejilla. Se asombran. Un malentendido de esta frase, una mala interpretación de esa frase por parte de los cristianos,
creó una falsa ilusión de que Yahshua era un pacifista, que Yahshua era un bobolongo, que aceptaba la crueldad de los romanos contra los hebreos y que estaba de acuerdo con todo lo que le estaba sucediendo y que le decía, bueno, si vienen y te zampan un palazo, bueno, póngale la espalda para que le den otro. Por eso es que usted ve hijos de cristianos evangélicos que le dan 4 tanganazos en el colegio y cuando llega a su casa, su papá le dice, bueno, hijo, aguante porque Cristo aguantó. Usted tiene que aguantar también. ¿Te das cuenta? Mejor es que no estudie. Y eso no tiene nada que ver con eso. Eso no fue lo que Yahshua enseñó. Eso fue lo que Jesucristo enseñó. Pero no Yahshua. Roe, pero ¿qué enseñó Yahshua? Porque con respecto a eso, mi amado hermano, es lo que le estaba diciendo Yahshua a sus discípulos. Si un soldado romano te golpea la mejilla, ponle la otra. Eso no significa que seas un bobo, que te dejes montar la bota con cualquiera. Tú tienes que ser un pacificador. Sean buenitos, con amor, perdóname. Así fue entendido por Roma. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero nada más lejos de la verdad. Ahora se lo voy a poner de la manera correcta, vamos a decirlo así. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál habría sido la posición de Yahshua si en vez de haber vivido en los días del César, hubiese vivido en la Alemania de Adolfo Hitler, por ejemplo? ¿Cómo crees tú que hubiese pensado Yahshua? ¿Piensan ustedes que Yahshua le habría, vamos a decir, se habría puesto él de parte de los nazis? ¿O se hubiese puesto de parte de sus hermanos judíos que estaban en los campos de concentración siendo aniquilados? ¿Alguien puede pensar que Yahshua habría instruido a sus hermanos judíos que estaban metidos en los guetos alemanes esperando la muerte en cámaras de gases, en los campos de exterminio? ¿Les hubiese aconsejado Yahshua a devolverle la mejilla a los nazis para que le golpearan la otra mejilla, para que le rompieran la nariz de un puñetazo y levantar una revuelta contra los nazis hasta mandarlos a todos al infierno? Por favor, hermano. Se habría puesto nuestro maestro sagrado, Yahshua HaMashiach, al lado del opresor nazi o al lado de la víctima hebrea que estaba siendo oprimida. ¿Enseñó Yahshua eso? ¿Enseñó Yahshua a su pueblo que tenía que dejarse golpear, violar, matar por la espada sanguinaria del Imperio Romano sin hacer absolutamente nada contra eso? Como dice una amiga mía, no, y no. Por interpretar mal esas palabras de Yahshua, incluso, como les digo, muchos padres cristianos evangélicos en el siglo XX y ahorita en el siglo XXI han permitido el propio abuso de sus hijos en la escuela pública, enseñándoles que, bueno, si en la escuela te golpean, ponle la otra mejilla, hijo, que te sigan haciendo bullying, porque ese es el espíritu de Cristo en ti. Cristo tiene un gran propósito contigo. Deja que te golpeen, sufre como sufrió Cristo. Eso es lo que le dicen. Estoy hablando de los evangélicos conservadores, no los liberales. Cristiano liberal, le llega el hijo golpeado y le dice, vamos para allá porque le vas a dar con un tubo por la cabeza. Y me vas a decir quién fue el que porque voy a agarrar al papá y lo voy a arrastrar por toda la escuela. Ese es el cristiano liberal. Pero un cristiano conservador, un cristiano, tú sabes, no, hijo, si Cristo sufrió, usted también tiene que sufrir. Porque el evangelio es para valientes. Pero el Yahshua que yo conozco, el Yahshua que me da clase a mí todos los días de Torah, le dijo a sus discípulos, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿acaso les faltó algo? Y ellos contestaron, no, Señor, nada. Entonces les dijo, pero ahora les digo, el que tenga una bolsa, que la lleve con él, y el que tenga una alforja, que la lleve con él, vaya y véndala y compren espadas. Es el que yo conozco. La frase de poner la otra mejilla, mis amados hermanos, con esto me voy, no significa pacifismo masoquista. No. Significa no tomen la ley por su propia mano. No tomen venganza ustedes mismos. Es decir, respeto por los recursos que la Sagrada Torah ha puesto, ha enseñado y sigue enseñando para resolver los problemas sociales, no la anarquía. Lo que Yahshua está enseñando, lo que Yahshua les dijo fue, es mejor soportar hasta lograr sacar al opresor del medio para que sea el Eterno el que se glorifique, que sea Él que lo haga, en justicia a sus hijos. Lo que les está diciendo, mis amados hermanos, es preferible soportar
un golpe o dos golpes del opresor que crear una anarquía donde cada uno haga lo que le dé la gana sin respeto a la Sagrada Torá, sin respeto a la ley de Moshe. Eso es lo que quiere decir esa famosa frase, pon la otra mejilla. Pero al no comprender la perspectiva hebrea, al no tener revelada la Sagrada Torá y al no comprender la judaidad de Yahshua con respecto a la Torá y al no comprender la esencia de los debates entre Yahshua y los rabinos ortodoxos del judaísmo de su época, no tenían la manera correcta de interpretarlo. Ellos no podían entender, los copistas cristianos no podían entender, no podían asimilar que la intención de Yahshua con esos debates, donde les dijo hipócritas, donde les dijo de todo, con mucho respeto pero con mucha contundencia, no tenían nada que ver con la intención de destruir la Sagrada Torá, sino de cómo aplicarla correctamente en las circunstancias que se estaban viviendo en su pueblo Israel en ese momento. Entonces los cristianos posteriores, los cristianos, hijo querido, no solamente los de aquella época, los de ahorita también, ellos pensaron, que Yahshua estaba oponiéndose rotundamente a la Torá y que su plan era cambiar esa ley de Moshe Rabenu por una mejor y más llevadera. Este es un tema, hermano. Este es un tema. Usted ve aquí algo imposible de entender, que es perfectamente entendible. Te crearon un manual, que es el que tú te aprendiste y por el cual tú estás desviviendo. Ahora estás en una terrible circunstancia. Tenemos un mundo lleno de plaga, tenemos un mundo lleno de estiércol, tenemos un mundo lleno de anarquía espiritual, producto de ese folleto que ellos fabricaron y se lo pusieron en la mano a la gente. Cuando mi padre me dice a mí, me habla de América, tengo que confesarlo, a mí me impacta, pero padre, ¿cuántas naciones? Las naciones del mundo, y Europa, África, Asia. No, a mí me hablaron de América. Porque ¿cómo voy a llegar? ¿Usted se imagina que llegue la gente de Rema y Remanente a China a acabar con el cristianismo? Por favor, mi hermano. Los pocos cristianos que hay ahorita en China los están matando. O sea, el tema es América. Porque la tercera guerra mundial se va a prender allá en Europa, en el Medio Oriente. Y todos los hijos de la casa de Israel van a volar para acá, tal cual como lo hicieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Lo que Hashem está diciendo es preparen este terreno para que cuando lleguen los puedan recibir y que puedan concentrarse los que están aquí. Roe, pero y nosotros vamos a tener que volver todos para Israel. Hijo, no podemos porque no cabemos. El número que escuchó el apóstol Yohanan Ben Zakkai de este ejército fue 200 millones. ¿Usted se imagina 200 millones de personas viviendo en Jerusalén? Repito, no hay que ser un profeta, no hay que ser un erudito para entender esto. Me enseñaron mal, ahora estoy desaprendiendo para aprender la verdad. Eso es todo. Esto se refleja, lo que les estoy diciendo, en la manera como editan los evangelios para presentarnos a un Jesús de Nazaret creado por Roma que vino a abolir la ley, que vino a abolir la Torá, a reemplazar a los profetas y a crear una cosa nueva que ellos llamaron el cristianismo. Pero eso está a 1.000 millones de años luz de la verdad. Esa es la mentira más grande que le han metido a la humanidad en toda la historia humana. Yahshua Ben Yosef jamás pudo haber sido acusado con la pena capital por haber anunciado la anulación de la Sagrada Torá, porque él estaba no solo a favor de la Sagrada Torá, sino en contra de los que violaban la Sagrada Torá. Y era público y notorio, no era escondido, era público y notorio. Que quede claro, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo. En una oportunidad les dijo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, ustedes hicieran las obras de Abraham. Pero ustedes son hijos del diablo. Ustedes hacen lo que el Hasatán hace. ¿Qué hace el Hasatán? Violar la Torá. Hay que ser profeta para entender eso. Se lo dijo en su cara, delante de todo el mundo. Le dijo, cualquiera que viole un mandamiento, uno solo, de la Sagrada Torá, aún el más pequeño de los mandamientos, así será de pequeño en el reino de Hashem. Matillaj, capítulo 5, verso 19. Un defensor, mire, el defensor más grande que ha caminado en la tierra de los vivientes, de la Sagrada Torá, fue Yahshua Ben Yosef.
Entonces, si Yahshua no pudo ser acusado, ni llevado al madero, a esa muerte tan horrorosa, ni por violar el Shabbat, ni por anunciar que era el Mashiach, ni por verse a sí mismo como el hijo de Hashem, ni por verse a sí mismo sentado a la diestra del Eterno, ni por blasfemia contra Hashem, ni por pretender abrogar la sagrada Torah y sustituirla, por supuesto, por otra cosa, ni por venir a crear una religión distinta a la que el pueblo de Israel recibió de la mano de Yohé Bajei a través de Moshe Rabenu en el Har Sinai, ni por anunciar la destrucción y la reconstrucción del templo de Jerusalén. Si por nada de esto Yahshua es reo, siquiera de ir ante un tribunal hebreo, y mucho menos ser condenado a la muerte y muerte en el madero, le dejo esta pregunta hoy. ¿Qué fue entonces lo que en realidad pasó aquí con Yahshua? ¿Por qué lo condenaron a esa muerte tan horrible? ¿Qué fue lo que hizo Yahshua ben Yosef para ser condenado y que lo arrancaran de este mundo como si fuese la raíz de un árbol seco? ¿Qué fue lo que hizo que provocó la furia de aquel Sanedrín del judaísmo al punto que lo llevaron delante del propio Poncio Pilato con la agenda preparada para ser condenado a muerte, ya que ellos no podían hacerlo de ninguna forma por la ley judía? Entonces intentaron por la ley romana impuesta en Israel en aquellos días. Solamente así se les permitió al representante del César aplicar la pena de muerte sobre un acusado. ¿Qué tribunal, qué Sanedrín fue realmente el que acusó a Yahshua ben Yosef y lo trajo ante Poncio Pilato? ¿Cuál es la historia no contada que está escondida y ahora tiene que ser revelada, mis amados hermanos, y tiene que ser conocida por el mundo entero? ¿Cuál es esa historia oculta? ¿Cuál es esa historia que nunca nos contaron? Si Yahshua no pudo ser acusado por los rabinos ni por los sabios del judaísmo de nada de lo que los editores cristianos en Roma ponen después en sus manipulaciones de los evangelios, pregunto, ¿cuál fue entonces el problema con Yahshua? ¿Cuál fue realmente el problema, la acusación, el motivo que desencadenó este rebulicio que terminó llevándolo al madero? Les dije que les iba a dejar una pregunta, pero les dejé varias. Estas preguntas son extraordinarias, mis amados hermanos, y debemos responderlas con una responsabilidad también extraordinaria, mis amados hermanos. Pero tendrán que esperarme hasta mañana, porque ya mi tiempo por hoy llegó a su fin. Les amo y les bendigo. En el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi, Yahshua Mashiach ben David. Fue un honor estar con ustedes. Profundicen en esto, amados hermanos. No se queden solamente con lo que escuchen de mí. Busquen. Estoy hablando de historia, de base sólida. Esto está en la internet. Esto está ahí, en tu Biblia. Busca, confirma, verifica. El problema no es la palabra. El problema es la perspectiva con la que ven la palabra. Shalom, shalom para todos, mis amadísimos hermanos.